Vemos a Israel en una vorágine de caída, eh, de tumbo en tumbo. En el capítulo 18 del libro de Jueces, en Jueces capítulo 18, vimos cómo los hombres se desviaron en pos de la apostasía y vimos que eh, alguien se inventó una religión en el capítulo 17 y en el capítulo 18 esa religión inventada fue adoptada por los de la tribu de Dan y terminó en una franca apostasía. Ahora, podemos decir de un siervo de Dios, si es un siervo de Dios, donde vaya estará protegido por Dios, guardado por Dios, cuidado por Dios, él y toda su casa, ¿verdad? Es un siervo de Dios, es un siervo de Jehová. Pero había el gran problema de que Israel estaba de tumbo en tumbo hacia abajo. Y esta mañana vamos a analizar la vida de un siervo, de un llamado siervo, de un siervo por herencia, de un siervo de la familia de los siervos de Dios, de la familia que le pertenece a Dios. Camino de una horrible desgracia. ¿Cómo es posible? Del mismo modo te puedes estar preguntando, ¿cómo me puede pasar esto a mí si soy creyente? Bueno, miremos este capítulo 19 y veamos y analicémonos cómo está nuestra actitud para con el Señor. Ven conmigo, prepara tu Biblia en Jueces capítulo 18 y estudiemos la palabra del Señor. Bien, amados, vamos a ver tres situaciones que muestran o que denotan la razón por la cual este levita cae en desgracia. Vamos a ver tres razones por las cuales se puede percibir la decadencia de Israel en el capítulo 19 de Jueces. Abre tu Biblia en Jueces 19 y quiero mostrarte en primera instancia un siervo de Dios en concubinato. ¿Es posible? Miren, en aquellos días cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Primera cosa, los levitas debían preocuparse de con quién se casaban. Había un requisito de las mujeres de los levitas. No podían tomar ni mujer ramera, ni mujer repudiada, ni mujer prostituta, perdón, ni ramera, ni mujer repudiada, ni viuda. Ellos debían casarse con una virgen. Era necesario que se casen con una virgen. Rápidamente se han olvidado de ese mandato de Dios. Y usted ve que este levita, siervo del Señor, toma en concubinato a una mujer. ¿Sabe? Muchas veces las personas se preguntan, ¿por qué me pasa esto a mí si soy un hijo de Dios? Quiero que usted entienda una cosa. Los levitas eran la clase sacerdotal de Israel. Y quiero que entienda una cosa. Usted pertenece, si usted es cristiano, hijo de Dios, usted pertenece a la clase sacerdotal de Israel. Ahora, ¿qué tanta importancia? Perdón. Usted pertenece a una clase sacerdotal según Cristo, no de Israel. Usted pertenece a la clase sacerdotal según Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Ahora, hermanos, ¿cómo es posible que un siervo de Dios, un sacerdote de Jehová, esté en concubinato? ¿Cómo es posible? Fíjese, dice que en aquellos días cuando no había rey en Israel, hubo un levita, cuando era la época en que cada quien hacía literalmente lo que le daba la gana.
Dice, en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá, y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Mire, el primer síntoma de decadencia de el propósito que Dios le había dado a su vida. Este hombre está en concubinato con una mujer y esta mujer le es infiel. Mire, póngale la razón que usted quiera. Este siervo de Dios no la trató bien, no cuidó a su esposa, no lo sé. Lo más seguro es que no tenía una buena relación con Dios. Y la palabra dice que cuando tú eres infiel a Dios, te desposarás con mujer, dice, y ella dormirá con otro. Eso está en Deuteronomio 28. Entonces, un siervo en concubinato, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que alguien que pertenece de una manera especial a Dios esté haciendo algo que Dios no manda? Hay una sola razón: apostasía. Voy a poner aquí, no se detalla las razones por las que este levita tomó mujer concubina. No se sabe por qué la mujer fue infiel, pero tenemos certeza absoluta que en la vida de este levita ocurrió lo que detalla en Deuteronomio capítulo 28. Hermano, piense en esto. ¿Cómo es posible que un siervo de Dios, cómo es posible que una persona que ama a Dios, cómo es posible que a alguien que es de Dios le vaya mal? ¿Cómo es posible que alguien que es hijo de Dios tenga que pasar por esta tremenda afrenta de que su mujer se vaya con otro? En primer lugar, no era su mujer, estaba en concubinato. Él tenía que casarse. ¿Eres cristiano? No te asustes si tu mujer se va con otro, si tú estás viviendo mancornado o mancomunado. No te asustes. Y no te asustes porque le pasa eso. Asústate porque quiere decir que Dios ha levantado las manos y has ofendido a Dios y necesitas ponerte a cuenta. Empieza a practicar el temor de Jehová y vuélvete al Señor y ponte nuevamente en el propósito. Si estás viviendo con una mujer y no estás casado y te dices cristiano, algo no está bien en ti. Si estás viviendo abiertamente en una relación, como dicen hoy, relación libre con alguna persona, o si tú eres cristiana y estás viviendo con un hombre, si es del mismo pueblo, está mal. Pero si es de otro pueblo, está peor de mal. Si es inconverso, si es incrédulo y tú estás viviendo en concubinato con esa persona, estás peor de mal y debes esperar lo peor. No, pero si Dios me ama, si Dios te ama, y porque te ama, te ha dado parámetros de vida. Es duro cuando empieza a haber decadencia en los siervos. Y hermano, no estoy condenando a nadie, ni estoy poniéndome yo como el especial, el que siempre hace lo bueno. No. Esto es para que tengamos cuidado. Esto es para que tengamos cuidado. ¿Cuál es nuestra actitud? Aquí no se sabe las razones por las que este levita tomó mujer concubina.
No se sabe por qué no se casó, cuando quienes son de Dios deben estar muy preocupados por cumplir lo que Dios manda o lo que Dios dice. Este no tuvo el menor empacho. Pero además de eso, la mujer le fue infiel. Y no se sabe por qué la mujer le fue infiel, pero tenemos certeza absoluta que en la vida de este levita ocurrió lo que establece eh, números. No, espérense que lo voy a poner bien. Aguántenme un ratito. Deuteronomios, no es números. Deuteronomios. Deuteronomio 28. Te lo voy a dar el versículo. Si no me equivoco es versículo 29. Aguantame un poquito. Dice, versículo 30. 28:30. Dice, te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella, edificarás casa y no habitarás en ella, plantarás viña y no la disfrutarás. Hermano, aunque estamos analizando la vida de alguien, de un siervo eh, de Israel, aunque estamos analizando la vida de un siervo de Israel, eh, estamos analizando también nuestra vida. Nosotros somos siervos del Señor, tú y yo somos siervos del Señor, tú y yo vivimos para el Señor, tú y yo somos el pueblo escogido, la nación santa, el real sacerdocio. Tiene que ser notorio que nosotros somos totalmente otros, que somos totalmente diferentes. No podemos vivir en concubinato. Porque sabemos que traerá consecuencias, sabemos que terminaremos viviendo cosas que no esperábamos, ni queríamos, ni deseábamos vivir. Pero además de esto, fíjate cómo era la decadencia de este hombre. Va a recuperar a su esposa y descubrimos algo interesante. Volvete conmigo al versículo 5 versículo 4, perdón, del capítulo 19. Dice, y viéndole el padre de la joven salió a recibirle gozoso y le detuvo su suegro al padre de la joven y quedó en su casa 3 días comiendo y bebiendo y alojándose allí. ¿Saben qué se llama eso? 3 días comiendo y bebiendo, disolución. No serás dado al vino, no serás, no te emborracharás, no tomarás vino para emborracharte. Tu gozo y tu alegría deberás encontrarla en el Señor. Ese era el punto. En Proverbios dice, dale vino al apocado de corazón. Pero si Dios está contigo, tú no estás apocado de corazón. O mejor, si tu corazón está en Dios, tu corazón jamás estará apocado. Pero aquí miren la decadencia. Primero un siervo en concubinato, en segunda instancia un siervo en disoluciones. Se quedó 3 días comiendo y bebiendo y alojándose allí. El cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno, conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron. Cuarto día de borrachera y comilona. Y el padre de la joven dijo al varón, yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche. Al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo al padre de la joven, conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día, y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo, he aquí ya el día declina para anochecer, te ruego que paséis aquí la noche, he aquí que el día se acaba, duerme aquí para que se alegre tu corazón mañana, os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. 5 días comiendo y bebiendo, ¿ya vio? Un siervo en disoluciones. Los sacerdotes debían apartarse de los sacerdotes debían apartarse de borracheras.
Un sacerdote no podía andar en borracheras. Los sacerdotes tenían la misión de mostrar a Dios doquiera vayan. Ellos tenían que mostrar santidad a Jehová, ellos tenían que mostrar que pertenecían a Dios, ellos tenían que mostrar, bueno, este levita bebió y comió durante 5 días consecutivos. No me cabe la menor duda de que el levita estaba viviendo las consecuencias de su actitud para con Dios. Hermanos amados, primero toma una mujer de la manera que Dios no manda que la tome. Hoy en día hay demasiados divorcios en la vida cristiana y es porque las personas se apresuran tanto a casarse y usan un versículo de Pablo, mejor es casarse que andarse quemando. Y se casan porque sí, se casan de la manera que Pablo mismo indica que no se casen. Cada uno tenga a su esposa en santidad y honor, no en pasiones desordenadas. Hay muchos que se están casando porque ya tuvieron relaciones sexuales con la persona antes de casarse, ¿verdad? Hay muchos que se están casando porque la relación que llevan con alguna persona es una relación totalmente de pasiones y entonces están en pasiones desordenadas, desesperados porque ya no se aguantan, se están casando. Y lo terrible de esto es que después de un mes, 2 meses, se acabó la pasión y se acabó todo, porque no hay firmeza no hay convicción de corazón, porque no hay firmeza, porque no están en el propósito, no están buscando de Dios, no están llenándose de Dios, no están mostrándose a Dios en sus actitudes y en sus relacionamientos. Qué triste esto, porque el padre vio que vino este levita y que era el marido de su hija, el concubino de su hija, y claro, ningún respeto, ¿verdad? Lo hizo quedarse a comer y beber ahí con él. Y oiga, está bien, participe de un banquete. Piensen en esto, ¿cuántos días habrá demorado el levita en viajar desde donde estaba? Dice que era uno de los lugares más alejados, hasta Belén, que era el lugar donde estaba el padre de la muchacha. Uno eso, otro, 5 días bebiendo y ahora le toca volver. ¿Se imagina? Yo calculo por lo menos más de 20 días. Más de 20 días un siervo de Dios perdiendo el tiempo y bebiendo con el padre de su concubina. ¿Me entiende lo terrible del caso? Aunque para el tiempo que estaba viviendo este levita, eso era normal. Porque cada quien hacía como bien le parecía. La palabra de Dios no era importante para ellos. Obedecer a Dios era una cosa relativa. O sea, yo obedezco a Dios a mi manera. ¿No se le hace parecido a este tiempo? Y hermanos, muchos de nosotros usamos versículos de una manera herética para apoyar nuestras prácticas pecaminosas. Fíjese que el camino de la apostasía es terrible. Es terrible. La decadencia de una nación empieza cuando los siervos empiezan a licenciarse. La decadencia de una nación comienza cuando la iglesia mengua, cuando la iglesia, por más que crezca en número, está menguando en santidad, en pureza, en temor de Dios, en amor al prójimo, en amor por Dios. Y esto era lo que pasaba aquí. Claro, cuando cesa el amor por Dios y el amor por el prójimo, no me importa, tomo lo que quiero, no importa cómo lo hago, no me importa ni Dios ni mi prójimo, importo yo. Usted sabe que si usted es creyente y usted se casa con una persona inconversa, usted le va a traer complicaciones a esa persona. Y usted se va a traer complicaciones a usted mismo o a usted misma. Pero usted hace como bien le parece y la palabra del Señor le importa muy poco. Y todavía usted se enoja cuando viene y le dice al pastor, pastor, bendiga mi boda. Y el pastor dice, no, no le voy a bendecir su boda. No le voy a bendecir porque usted es yugo desigual. Y usted se molesta. Y usted va y busca a otro pastor que la case o que lo case.
Y luego vive consecuencias, y luego vive una especie de prisión en ese matrimonio. Mis amados, tengamos cuidado. Fijémonos cómo adquirimos, cómo accedemos a un esposo o a una esposa, y veamos de hacerlo a la manera que Dios manda. No en yugo desigual, no en pasiones desordenadas, con amor incondicional, es decir, no por sentimiento, sino por decisión de amor. Decido amarte. Hay muchas cosas que no me van a gustar. Van a haber épocas en que te vas a poner sumamente odiosa u odioso, te vas a poner insoportable, pero estoy decidiendo amarte. Y esto va para los varones. Estoy decidiendo amarte como Cristo ama a su iglesia. ¿Y tú cómo estás? ¿Estás casado? ¿Cómo ha sido tu matrimonio? ¿Cómo te has casado? Y luego de casado, ¿cómo estás viviendo? ¿No será que estás empujando a tu mujer o a tu marido a una infidelidad? Un siervo en concubinato, un siervo en disoluciones. Mire, si el hombre ha sido llamado para que Dios se glorifique en él y se muestre a través de él, ¿qué puede pasar si el hombre no cumple el propósito por el cual Dios lo ha llamado? Había un pastor lindo que decía, como ejemplo decía, piensa en esto. ¿Qué sucede si usted compra una heladera y la heladera en lugar de enfriar, calienta? Y si usted compra una estufa y la estufa en lugar de calentar, enfría, ¿qué usted haría? ¿Qué haría si compra una plancha y por más que usted la ve y aparentemente está bien, la plancha no calienta? Obviamente que la desecharía, ¿verdad? Ahora, ¿cómo piensa usted que Dios tiene que hacer todo lo que prometió por usted si usted no está cumpliendo el propósito? Así que este siervo en disoluciones. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo, pastor? Yo no soy levita. Ah, no, usted no es levita. Aunque usted cante y toque en un ministerio, usted no es levita porque los levitas son los de la tribu de Leví. Y usted no es levita, usted es gentil. Pero usted es iglesia y usted como iglesia ha sido nombrado real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes del que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, piensen esto, esta apostasía con toda seguridad que traerá consecuencias. Miren la actitud insensata. Dice, oye, ya es tarde, quédate a dormir aquí y mañana te vas. Es el quinto día que ha accedido a lo que su suegro le dice. Pero ahora toma una actitud testaruda y toma una actitud insensata. Mire el versículo 10 más. El hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Hermanos, ¿cómo un hombre en su sano juicio va a salir con su esposa y sus criados en la noche a emprender un viaje y borracho? Es insensatez. Es insensatez. Bueno, eso trae como resultado el tercer punto que te quiero mostrar esta mañana, y es que un siervo de Dios viviendo el resultado de no cumplir su propósito. Y miren lo que pasó, versículo 11. Estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor, ven ahora y vámonos a esta ciudad de los Jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros. Espera un ratito. Si no vivís como creyente, ¿por qué te haces el no? Yo no me junto con esa gente porque no es cristiano. Si vos vivís igual o peor que ellos. Insensato. Voy a poner aquí, el levita cumplía solo las cosas que bien le parecía de lo que Dios había mandado. Hermano, terrible, terrible, solo cumplir lo que Dios, lo que a mí me parece del Señor. Bueno, yo sí voy a obedecer el de congregarme, voy a ir los domingos, no importa, pero que no me digan de dejar el trago. Que no me digan de santificarme. Voy a ir a la iglesia, claro, para que Dios haga lo que Él tiene que hacer por mí, para que me dé plata y me vaya bien.
Pero no me hablen de santidad a Jehová, eso no es conmigo. Yo vivo como yo quiera, yo hago como bien me parece. A mí nadie me va a imponer. ¿Qué se cree el pastor para decirme a mí lo que yo voy a hacer? No, no es el pastor el que te está diciendo lo que vas a hacer, es Dios. Es la palabra de Dios. Por eso tú cuando oyes a un pastor predicar u oyes un estudio bíblico, tienes que estar con tu Biblia ahí y tienes que estar entendiendo y tienes que estar pidiéndole al Señor, dame sabiduría. Señor, lo que este hombre me está hablando es verdad o es mentira. No iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaá. Y dijo a su criado, ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabaá o en Ramá. Pasando pues caminaron, y se les puso el sol junto a Gabaá, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabaá. Y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Iban a dormir en la calle. Qué insensatez, este hombre saca a su mujer a un viaje donde la va a tener en la calle. Se nota que no, a pesar de que teóricamente fue a buscar a su concubina porque la quería y esto, se nota que este hombre no sabía cómo tratar a una mujer. No vas a llevar a una mujer a que duerma en la calle. Y vos borracho. Versículo 16. He aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabaa, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad, y le dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy, y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Ahora voy a la casa de Jehová. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí. Pan y vino para mí, y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo, no nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo, pase contigo tu necesidad, toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. He aquí había un hombre que aparentemente conocía a Dios, o practicaba la hospitalidad que Dios había mandado. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa. Espera un ratito. Me voy a ir donde los cristianos para estar seguro. Pero te quiero decir algo, hermano amado. El estar donde los cristianos no te asegura si tú no estás en Dios. Porque no es estar donde los cristianos lo que te va a dar garantías, es estar en Dios, es permanecer en Dios. Podés estar en la iglesia todos los días, y si tu actitud es de impío no te va a ir bien, no va a mejorar tu situación, de hecho va a empeorar. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa. Cuando estaban gozosos, ¿de dónde provenía ese gozo? Yo me imagino que el levita la estaba siguiendo. Rodearon la casa golpeando a la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Oh, ¿cómo? No querían a la mujer, querían al hombre. Algo no está bien aquí. En medio del pueblo de Dios la apostasía es tal que ya hay homosexualidad. Porque ese, para que lo conozcamos, no es otra cosa que decir, sacame a ese tipo que voy a tener sexo con él. Y salió a ellos el dueño de la casa y le dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. Y mire el pensamiento de este otro hombre, teóricamente del pueblo de Dios. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os la sacaré ahora, amancilladlas, y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó. Tomando aquel hombre a su concubina, a la que amaba, la sacó, la expuso. Algo no está bien con este hombre. Voy a poner aquí. Sacó a su concubina a una violación segura. Pero ¿cómo es posible? Y usted me dirá, no, yo jamás haría eso. Pero sabe, usted hace algo peor que eso. Usted no valora a su esposa, usted menosprecia a su esposa, usted no le da el lugar correcto, y lo que está haciendo es empujarla a su esposa a que otro venga y le hable bonito,
a que otro la trate bien. Usted está puesto para proteger a esa mujer, no es para abusar de esa mujer, ni para menospreciar a esa mujer. No, dice que usted la tiene que tratar como vaso frágil. Y usted me dirá, pero pobre mujer no, porque todo esto es por causa de que ella no respetó a su marido y le fue infiel. Así que usted como cristiana, también usted necesita darle el lugar correcto a su esposo. Y sabe, no se deje comer la cabeza con el sistema de este mundo. El diablo te va a decir, no, con que Dios ha dicho que tienes que permanecer unido a tu esposo y unida a tu esposa, a tu esposo. No, bien sabe Dios, no moriréis. Y usted va a empezar a mirar a otra gente y va a decir, oye, mire, esta persona es casada por segunda vez, abandonó a su marido que era, o a su mujer que teóricamente era un cristiano, y ahora se ha metido con un mundano y vive mejor que el cristiano. Tenga cuidado, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Este empujó a su mujer a una violación segura. Dice, más aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. La mujer está tirada en el piso. Este hombre debiera correr y abrazarla y levantarla y alzarla y ponerla en el lugar correcto. Pero miren la actitud de este hombre totalmente ebrio. En el resultado de la resaca de su borrachera. Miren la actitud de este hombre, siervo de Dios, sacerdote, actuando como un impío. Él le dijo, levántate y vámonos. Ay, que Dios quite el egoísmo del corazón de los hombres de Dios. Que Dios les quite el ministerio si no saben tratar a su esposa. Que Dios los aparte del ministerio porque no tienen la actitud correcta con su esposa. Que Dios quite el ministerio a las siervas de Dios que no saben respetar a su marido. Porque son un pésimo mal ejemplo. Eso es camino de apostasía. Levántate, vámonos. ¿Cómo? ¿No debía ir él haber protegido a su esposa? No solo la expuso, sino que ahora que está caída, en lugar de ayudarla, le manda a levantarse. Pero ella no le escuchó, dice. Dice, entonces la levantó, pero ella no respondió, estaba muerta. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. ¿Sabe, mi amado? Mire, mire cómo está el corazón de este siervo. Mire la decadencia por no permanecer en el propósito. Y llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Está culpando al territorio de Israel, pero ¿acaso no es culpa de él? Si tu esposa se te va, es culpa tuya, no supiste guardarla, no supiste cuidarla. Clama a Dios, volvete a Dios, arrepentite para que tu esposa vuelva contigo, para que Dios cambie el corazón de tu esposa. Y si tú estás tratando de abandonar a tu marido por alguna u otra razón, vuélvete al Señor y mejor pídele que cambie al necio ese, porque ambos van a quedar expuestos a Satanás. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. La Biblia dice que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Sacó a su concubina una violación segura en lugar de protegerla. Solo la levantó cuando vio que estaba muerta.
culpó a Israel, perdón, por las consecuencias de su insensatez de apartarse del propósito. Pastor, con lo que usted predica no da ganas de ser cristiano. Oro para que Dios toque tu corazón y estas cosas que quedaron escritas para nuestra enseñanza se arraiguen en tu corazón. Y para que hoy mismo, el Espíritu Santo tome tu vida y ponga las palabras ciertas, en primer lugar, para arrepentirte delante de Dios, si estás metido, si has formado tu hogar en la actitud incorrecta. Pero además de eso, para que si andas en disoluciones, te vuelvas al Señor. Oro para que el Señor te enseñe a tener una esposa en santidad y honor, y oro para que el Señor te enseñe a no andar en disoluciones. Y oro para que el Señor te enseñe a amar a tu mujer, te enseñe a respetar a tu marido, y el resultado de tu postrer estado no sea el resultado de tu perversión y tu impiedad, sino que sea el resultado de lo que Cristo hizo por ti. Si en este tiempo era terrible esto, imagínate ahora. Ahora que el Hijo de Dios murió para que de verdad tú y yo seamos hijos. Dice, el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Y es ahora. A eso se refería a cuando el Señor Jesucristo moriría. El resultado de esa muerte y de esa purificación sería que tú y yo seríamos adoradores en espíritu y en verdad. La esencia de la adoración es la obediencia. Te lo repito, la esencia de la adoración es la obediencia. La esencia de la adoración no es que hago como bien me parece, sino que hago como Dios manda. Tengamos cuidado de no caer en la apostasía que cayó Israel. Y si hemos caído en apostasía y podemos decir, hoy hay esperanza, escudriñemos nuestros caminos y volvámonos al Señor, levantemos nuestras manos a Dios en los cielos y clamemos a Él y esperemos en su misericordia. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Esta noche comenzamos el aniversario de la iglesia. Eres bienvenido a partir de las 19:30 y mañana continuaremos con el estudio bíblico. El Señor bendiga tu vida y el Señor te guarde de toda apostasía y el Señor te guarde de no andar en el uso correcto, es decir, de no andar fuera de su propósito. Que el propósito de Dios se haga real en ti y en mí en este día. El Señor te bendiga, el Señor te guarde y haga brillar su luz en tu rostro.